Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente especial, sumamente productivo para nuestra vida. Vamos a hablar del valor del contentamiento. ¿Cuántas veces no aprendemos a disfrutar las cosas que tenemos? ¿Cuántas veces no nos enfocamos en lo que no tenemos o en los problemas o en las cicatrices del pasado? Bueno, Dios quiere que tengamos una vida en abundancia. Y hoy vamos a hablar de esta carta que se le llama la Carta del Gozo, una carta donde Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, y vamos a leer del verso 10 al verso 20, 10 versículos únicamente, y vamos a tener tres grandes ideas donde vamos a desglosar este pasaje y donde vamos a retomar o a conocer el valor del contentamiento, del poder disfrutar las cosas, del poder disfrutar lo poco o lo mucho, lo que tengamos, el poder ser felices cuando somos ricos o cuando somos pobres, el poder ser felices en cualquier circunstancia en la vida. Y si tú te preguntas, ¿cómo le hago? No te pierdas la sesión de hoy. En ocasiones el ser humano le da sobrevalor a las cosas, en especial al dinero, dentro del rubro de las cosas materiales, porque a veces pues, se enfoca en no sé, zapatos, en coches, no sé. Le da más importancia que a las cosas que realmente tienen valor. Y en ocasiones cuando hablamos de las cosas materiales o del dinero, es un poco complicado. Pero aquí Pablo nos muestra algo sobre cómo utilizar los recursos. Por supuesto, vamos a ser buenos administradores especialmente, pero no únicamente de los recursos materiales, de los recursos humanos, de los recursos financieros. Vamos a ser buenos administradores en todo lo que Dios nos ha dado. Y vamos a ser responsables de esto. Bueno, pues metámonos un poco más a este pasaje donde Dios nos invita a invertir. Porque a veces tú y yo podemos gastar dinero o podemos gastar tiempo, pero también podemos invertir. Y es por lo que decíamos que Dios nos va a enseñar a ser buenos administradores en todos los sentidos. Y de hecho, cuando la gente habla acerca del dinero, dice, ¿qué tiene que ver el dinero con mi relación espiritual? Perdón, pero mucho. Porque normalmente donde decidimos invertir tiempo o dinero, es donde está nuestro corazón, donde estamos enfocados, aunque digamos que nuestro enfoque esté en nuestra parte. El dinero, así como la relación, tanto con el dinero como con la relación con las cosas materiales, nos hablan de la espiritualidad del individuo. En ocasiones se puede amar tanto a la materia o al dinero que este mismo se puede convertir en un dios. Hacemos del dinero un dios. Amamos más el dinero incluso que a las personas o que a Dios mismo. Se puede poner algunas cosas en un lugar diferente, en un lugar que únicamente le corresponde a Dios. ¿Te acuerdas aquel joven rico que se acercó a Jesús? Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dijo, y él prácticamente dijo, cumplo con todos los requisitos. Es más, se pudo haber echado así como en las uñas y para presumir con sus amigos, ya ven, me voy al cielo directo. Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él dijo, espérame, dejé los frijoles en la estufa, déjame voy. O sea, no quiso. ¿Por qué no quiso? Se fue triste porque no cumplía con lo que Jesús le dijo. No quiere decir que Dios no quiera a los ricos o que tú y yo tenemos que vender todas a los pobres. No, este rico, donde estaba su corazón, donde estaba su prioridad era en el dinero, no en Dios mismo, no en cumplir con la ley por el placer de cumplirla, sino porque debe de cumplirla. De eso no se trata. No se trata de que la materia o el dinero nos maneje o que los pongamos en el lugar de Dios. No. Nuestros sueños profundos, nuestra felicidad, debe estar ligada a Dios, no a nuestras finanzas, no a las cosas materiales. Pues meditemos en este pasaje que mencionábamos de Filipenses, donde vamos a recordar esta forma de escribir de los hebreos, porque no únicamente la forma en la que hacían poesía, porque normalmente conocemos la poesía como que la que rima, la que acaba igual, ¿no? Bueno, la poesía y la forma de escribir de los hebreos era una repetición de ideas o de una idea para reforzar o para quedar bien clara esta idea o estas ideas, ¿no? Así era la poesía y la misma literatura. Denotaban una forma de escribir muy particular, que era reforzando, decíamos, las ideas o una serie de enseñanzas. Bueno, partiendo de este gran panorama, pues vayamos a la escritura. Vamos a leer del verso 10 al verso 12. A este punto le puse como título, el contentamiento a través de cualquier situación. Porque ¿sabes una cosa? A veces nos cuesta trabajo asimilar las cosas cuando tenemos problemas, o disfrutar o amar cuando tenemos problemas o con circunstancias difíciles.
Aún en la preparación de un deportista, debe disfrutar lo que está haciendo. Aún en la preparación escolar, no quiere decir que ya que eres un profesional vas a disfrutar. No, también va a haber esfuerzos, también van a haber retos, también van a haber cosas que tengas que poner y meter en disciplina en tu vida. Pero tenemos que disfrutar todo el panorama. ¿Y cómo le hago? Pues leamos este pasaje. Verso 10 dice la letra: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Te recuerdo que esta carta se le llama la carta del gozo y se escribe desde una circunstancia difícil. Una de las grandes alegrías de la vida es vivir o de vivir con gente que nos ama o de ver que gente se preocupa, se esmera por nosotros, de cómo nos valora la gente, cómo nos procura. Cómo incluso el amor puede mover a que la gente haga cosas por nosotros, a que la gente incluso nos pueda dar de lo poco que tengan. Hace muchos años me invitaron estuve en los Altos de Chiapas y cuando me invitaron a comer me decían, lo invitamos a comer, pastor. Oigan, eran frijoles y si los comían no tenían cucharas, usaban como cuchara las tortillas. Y ahí aprendí a comer realmente rápido, que de por sí como rápido, pero si tú comes frijoles de la olla, es decir, con caldo, con tortillas, y si no te lo comes rápido se deshace. Y una vez a la semana comían carne. Me dijeron, pastor, lo vamos a invitar a comer carne. Me daban de lo poco que tenían, me invitaban a dormir en su casa. ¿Sabes? ¿Puedes ser feliz en esa circunstancia? No, es que no lo sabes. Porque no únicamente el tener dinero, porque estaríamos mal enfocados, ¿no? Como este joven rico. No únicamente el tener una casa, una isla o el estar siempre de vacaciones es la felicidad. No. Sí necesitamos descanso. Sí las cosas materiales nos facilitan la vida. Le da estética a nuestra vida. Pero de ahí no depende mi felicidad. De hecho, estamos hablando del contentamiento, que va mucho más allá de la felicidad. Bueno, aquí podemos entender a Pablo, porque a veces cuando tú y yo nos alejamos de Dios o de las personas, disminuye nuestro amor, disminuyen los detalles hacia la otra persona, y no únicamente hacia el novio, hacia la novia, hacia el amigo, porque lo dejamos de ver hace años, incluso con Dios. Pablo estaba seguro de lo que sucedía. De hecho, si usted puso atención, dice, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que se habían olvidado de él, que no lo habían mantenido, que no lo habían ayudado, que no lo habían procurado. Porque ¿a qué les suena a ustedes? Ha revivido vuestro cuidado de mí. Porque estaba muerto, ¿no? Bueno, da sentido esta frase, da sentido esta idea. Porque cuando alguien se ocupa de las necesidades de los demás es porque le ama, es porque sabe amar. Pero cuando estamos en crisis, en problemas, en pandemias, en circunstancias difíciles económicas, pensamos en nosotros mismos. No pensamos en las circunstancias de los demás, no pensamos en qué necesita la otra persona. Estoy tratando de cuidarme a mí mismo, de satisfacer las necesidades que no he cubierto. Y no te digo que no las satisfagas, pero tenemos que voltear a ver al otro. De hecho, en cualquier circunstancia, Dios nos enseña a tener contentamiento. Y no únicamente se tiene contentamiento cuando uno recibe, cuando uno da, porque puedes disfrutar el recibir y el dar, porque eso es el contentamiento, puedes disfrutar es el pobre y es el rico, de eso se trata, porque Dios quiere mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidez de vida. Cuando mejoramos nuestra relación con Dios, Él es quien atiza el amor, Él es quien nos perfecciona, quien nos hace madurar. Hace poco tiempo estaba contando yo, porque ya me estoy recuperando, me urge hacer ejercicio, me prohibieron hacer esfuerzos, ya llevo 3 semanas. En aquel tiempo de operación hubo mucha gente que me quiso ayudar. Hubo gente que oró por mí antes, que es más que me dijeron, pastor, quiero orar por ti, déjame orar y sé que te van a operar. Hubo gente que me habló, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Gente que incluso no me preguntó y me depositó algún dinero. Gente que se enteró, que generó algunos gastos, me decían, ¿sabes qué? Te quiero depositar, queremos apoyar. Y gente es más, incluso que me quería pagar toda la operación, y gente con muchas necesidades y pocos recursos. Y yo decía, no me quiero acabar el dinero. Espérame, no se trata de eso. Sé recibir también. Pero ¿sabes una cosa? Cuando alguien da de lo poco que tiene, cuando él da lo que tiene,
¡Wow! ¿Cómo se valora esto? Y esto también da contentamiento al que da y al que recibe. Y Dios quiere que nos desarrollemos en todos los sentidos. En todos los sentidos. Puedo entender lo que está haciendo Pablo. ¿Sabes? Agradezco esta ayuda porque no es un reclamo. O sea, parece que está reclamando, por fin te acordaste de mí. No, no, espérame. Es una carta de agradecimiento por la ayuda, porque esta iglesia lo ayudó. Porque Dios utiliza a las personas para acariciarnos, para bendecirnos. Eso hicieron cuando yo me hospitalicé. Eso hicieron cuando salí del hospital, las llamadas, las oraciones, la preocupación. De hecho, hubo gente que cuando oraba por mí decía, queremos que nuestro pastor esté toda la vida con nosotros. Oiga, eso me emociona, porque son frases de amor. Debemos tener en mente que las cosas que a veces más valoramos son el tiempo y el dinero. Es lo que invertimos con la gente, es lo que invertimos en el trabajo, es lo que invertimos en el estudio. Es por eso que una actitud de servicio o ayuda también adora a Dios. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Jesús les dijo a sus discípulos acerca del amor práctico? Después, de hecho, es inmediatamente después o dentro de la palabra de los talentos casi al final, porque ya había dicho que llegó un rey, un señor, y le dio a uno un talento, otro 3, a otro 5, y habló de cómo podemos invertirlos, de que no debemos de quedarnos con las cosas, del gozo de poder invertir, de poder trabajar, de poder disfrutar, de ser responsables, de producir, como Dios nos equipa. Inmediatamente después, es Mateo capítulo 25, empieza a hablar de los talentos y por el 35 más o menos al 39 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? Es decir, te dimos hospedaje, aunque venías de fuera. Sigo leyendo. ¿O desnudo y te cubrimos? Verso 39 y último. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, es decir, te visitamos? La respuesta tiene que ver mucho con lo que estamos viendo el día de hoy. Tiene que ver con amar a nuestro prójimo. Tiene que ver con ejercitar esta disciplina de contentamiento. Tiene que ver con vivificar el amor de Dios en forma práctica en el diario vivir. Bueno, la respuesta en el verso 40b, la segunda parte, leímos hasta el 39, dice, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de ellos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pablo está diciéndoles a los habitantes, a los filipenses, a los habitantes de Filipos, el contentamiento emana de Dios. Espérame, sí te agradezco a ti, pero le agradezco a Dios porque Él puso en tu corazón el saber dar y en mi corazón el saber recibir. Tenemos que tener en mente que el contentamiento es una disciplina que emana de Dios, que debemos de practicarla todos los días con amor vivencial hacia los demás, hacia uno mismo y por supuesto hacia Dios mismo. Nuestra visión tiene que estar en lo eterno, no en las cosas terrenales. Porque a veces pensamos que las cosas terrenales o el dinero me va a dar la felicidad. El desprendimiento de estas nos dice claramente dónde está nuestra visión, dónde está nuestro corazón. En el siguiente punto meditaremos un poco más en esto, meditaremos más a fondo esta situación, pero va de la mano con el pasaje, con lo que estamos viendo hoy. Podemos aprender a tener contentamiento en cualquier circunstancia, en cualquier momento de la vida, fácil o difícil que estemos pasando. Tal vez estamos pasando por momentos difíciles. Oye, espérame, no a todos nos fue bien en la pandemia. A veces hay problemas económicos, crisis política, crisis económica, crisis en todos los sentidos, familiares. En Dios recibimos y damos muestras de amor que provienen de parte de Él, pero nos da la bendición de ser sus hermanos. Nos da la bendición de ser sus amigos. De hecho, Jesús dijo, es una cosa, te he revelado las cosas del Padre. O sea, nos enseñó, nos mostró las cosas del Padre, la palabra de Dios, a Dios mismo, se mostró a sí mismo. Y ahora que nos equipa, nos llama amigos, pero no únicamente eso, quiere utilizar nuestra vida. Somos sus manos, somos su boca, sus brazos. Él quiere que tú y yo ayudemos a los demás. Que aprendamos a vivir felices cuando ayudamos, cuando amamos, cuando estamos en circunstancias incluso incómodas. Podemos ayudar, así como amar al prójimo. Podemos ser parte, herramientas de Dios, corresponsales de Dios en esa tierra. Ejercitemos el contentamiento en la practicidad del amor vivencial. Suplamos las necesidades.
Ayudemos a los demás, gocémonos en Dios, dando y recibiendo, sin importar en la condición que estamos, de poder dar, de poder recibir, en una circunstancia tal vez difícil en la vida. Enfoquémonos en Dios y desarrollemos el contentamiento. Segundo punto, contentamiento a través de Dios. Este verso 13 a veces lo decimos como si fuera una porra, pero nos olvidamos el contexto en el que estaba. Vamos a hablar oye, Pablo estaba en la cárcel. Ahorita vamos a hablar un poco más, pero permíteme introducir este segundo punto del contentamiento a través de Dios. Te leo el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes? No es un acto de supremacía. Es un hecho de lo que tengo, soy y pienso proviene de Dios. Mi crecimiento y mi madurez proviene de Dios. La alegría y el gozo, porque es la carta del gozo, proviene de Dios. Hace algunos años, o muchos años, se cantaba un himno. Bueno, se escribió hace muchos años, se puede seguir cantando. A mí me gusta este himno, que dice: corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Nos habla de la vida misma, ¿no? Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. Es su brazo poderoso y nos quiere defender. Si en la lucha desmayamos o nos sitia la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz. Victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. ¡Wow! Hay cantos que en realidad son mini sermones armoniosos. Pablo estaba pasando por una circunstancia difícil en ese momento. Estaba arrestado con un arresto domiciliario en Roma. Y escribe esta carta a la iglesia de Filipos estando preso. ¿Sabes? Esta iglesia que él plantó en su segundo viaje misionero, donde ya no era el pastor. Envían precisamente al pastor a ayudarle, a Epafrodito. O sea, imagínate, dejar su ministerio para ir a ayudar, llevarle dinero. Porque, oye, la crisis no únicamente está en estos tiempos. Hay muchos tiempos de crisis. Pues va a ayudarle de parte de la iglesia, porque fue la iglesia quien lo envía. Incluso Epafrodito se queda para cuidarle. Y en esos cuidados se enfermó. Enfermedad de casi muerte. Oye, ¿te puedes imaginar a Epafrodito? Abandona su tierra, abandona a su familia, a sus amigos, abandona su ministerio. En la iglesia de Filipos era el pastor, decíamos, para ayudar a alguien, para ayudar a Pablo, para ayudar a un siervo de Dios. Como lo vimos en el punto anterior, o en el primer punto, tanto la iglesia como Epafrodito amó de una manera práctica. Pablo, aunque podía salir a predicar, porque decíamos, estaba como en arraigo domiciliario y le daban la oportunidad de salir y bajo vigilancia y de recibir visitas, estaba preso. Oye, no es nada agradable estar preso. Siempre tenía un guardaespaldas, alguien que lo resguardaba, que tal vez le decía cosas: no te alejes donde te vea, no sé, estar bien, que te estén observando o viendo todo lo que haces y dices, es incómodo. Se dice incluso que en algún tiempo organizó ayudas para sostener una iglesia en Jerusalén que tenía problemas y pidió ayuda a la iglesia de Corinto, pero la iglesia de Corinto tenía muchos problemas en todos los sentidos, hasta espirituales. De hecho, salían varios pseudopastores o líderes que querían enseñar la palabra de Dios, pero querían cobrar, lo hacían por amor al dinero. O sea, el mismo Pablo dice: oye, ¿sabes qué? No es malo, el obrero es digno de su salario. De hecho, hasta hace un ejemplo del animal que trabaja y puede comer de su trabajo, es digno de su trabajo. Pero había gente que no lo hacía por eso, que lo hacía como negocio. Y Pablo rechaza esto. De hecho, para que a él no lo calificaran como eso, hubo una ocasión donde Pablo rechazó alguna ayuda de Corinto. Bueno, estaba enseñando, estaba ministrando. No es bueno que hablen mal de la gente. Y Pablo decía: no quiero que hablen mal de los pastores. Tal vez haya gente que está haciendo algo malo, pero de mí no van a hablar. Estaba sufriendo, podía sufrir críticas, podía sufrir abandono. Hace rato hablábamos acerca de eso. Se imagina dejar a sus amigos, su negocio. Él tenía un negocio de armar tiendas, que era un buen negocio. Trabajar en forma diferente, trabajar con escasez. Dejar tal vez, no sé, a la familia, porque dejó su lugar de origen. Y luego que se olviden de ti, que los que te prometen ayudarte no te ayuden o no oren por ti. Oye, literalmente fue encarcelado, perseguido. Y después de ahí venía un juicio donde incluso en varias ocasiones lo quisieron matar.
Y tal vez podemos hacer como que más dramático esto y podemos cantarle la canción de Gabilondo Soler, donde dice, te quiere la escoba y el recogedor. ¿Te acuerdas aquella canción de la muñeca fea? Porque tal vez se sentía solo, porque eso pasa cuando vienen los problemas y una situación mala y otra, y de repente se olvidan de nosotros y vemos en oscuridad. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo que mantenía a Pablo. Era Dios. Era el contentamiento que proviene de Dios. Porque es en Cristo cuando estoy en situaciones. Es en Él donde tomo fuerzas, es en Él donde tomo sabiduría, es en Él donde soy realmente quien debo ser porque conozco mi propósito, porque Dios da sentido a mi vida. ¿Sabes? Tal vez si pasáramos lo que pasó Pablo, tal vez muchos quisieran dejar el ministerio, quisieran renunciar. Pero esta carta es la carta conocida por la carta del gozo. Y es un gozo que únicamente Dios puede dar en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, incluso en medio de la ingratitud. Porque hay gente que es ingrata a veces, que se olvida de nosotros, que habla mal de nosotros. Es una carta de gozo en medio de la falta de recursos, en medio de la privación de la libertad, con un juicio previo en su contra. Pero Pablo tiene un enfoque en Dios y él dice desde el fondo de su corazón algo que solo se puede entender cuando pasamos circunstancias como las que pasó Pablo, circunstancias difíciles. Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, nuestro gozo no depende de las personas de que se hablan bien o mal de mí, mi gozo depende de Dios, mi gozo no depende de las finanzas. Y entonces Pablo puede decir desde el fondo de su corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando pasamos esto lo podemos entender, lo podemos vivir. Y el verdadero contentamiento proviene de Dios. Es una enseñanza antigua, pero a veces se nos olvida. Podemos decir, ya lo sabía, es un repaso. Pues sí, pero vívelo. ¿Recuerdas a Habacuc del Antiguo Testamento? De eso que le llaman los profetas menores. Del verso 17 al verso 19 nos hace una analogía, una historia para que entendamos esto. Este mismo pasaje redactado miles de años anteriormente. Te lo leo. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. ¡Wow! ¿Quién dijo que era su fortaleza en la primera parte del verso 19? Jehová, nuestro Dios. Y después acaba diciendo que no lo apuntamos. Él hace que mi vida sea más tranquila, que viva feliz, que camine como en el aire, que vuele, que sea veloz, que sea ágil, que sea diferente, que mi vida sea mejor. Y esto quiere decir en realidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi vida no depende del refrigerador lleno o vacío, de si tengo trabajo o no tengo trabajo, de las circunstancias, de las personas, de que si me abandonan, que se hablan bien o mal de mí. No. Entendemos cómo en nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona. Cómo cuando reconozco que no puedo más, Dios interviene. Cómo cuando se acaban mis fuerzas y me baso en las fuerzas de Dios. Y entiendo cuando Dios dice, bástate mi gracia, como se lo dijo el mismo Pablo. Cuando entendemos la gracia, la misericordia y el amor de Dios, ¿sabes? Esto es todo lo que necesitamos. Que me perdone Abraham Maslow con su pirámide de las necesidades, que ya por sí ya está muy viejita, y mi paisano, por cierto. Pero el verdadero contentamiento proviene de Dios. El aprender de Dios, lo que realmente necesitamos tú y yo es el amor de Dios. Es aprender a depender de Dios en cualquier circunstancia. A dejar actuar en Dios, a Dios. A fijar nuestra vista y nuestro corazón en Dios. De ahí proviene el contentamiento, de ahí proviene la disciplina. Es de Dios quien hace que yo pueda sentirme tranquilo, aunque esté cansado, aunque tenga muchas cosas que hacer, aunque tenga diferentes circunstancias, aunque tenga cosas difíciles por venir. ¿Sabes? De Él proviene el gozo, la felicidad, la plenitud de vida, la abundancia. Solo emana de Dios. Él es quien me ciñe de poder. De Él es la victoria, el poder y la gloria. Él engrandece a quien quiere. Él nos da todo, incluso el contentamiento. ¿Qué te parece si nuestro contentamiento emana de Dios? Porque así es. Pero que emane de Dios para que entendamos, comprendamos y vivamos el contentamiento. Y esto tiene que ver con el último punto, porque el contentamiento es a través de la fe. ¿Me acompañas a leer verso 14 al 20? Hace rato leímos el verso 13. Sin embargo, bien hiciste
en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis, una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá, qué hermoso versículo este. Todo el pasaje está realmente lindo, pero este versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Oye, esto es una declaración de fe, es una declaración de contentamiento, de estar feliz antes de que llegue. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, no a mis riquezas, a la riqueza de Dios en su gloria en Cristo Jesús. Y el verso 20 termina diciendo, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es quien me da paz, Él es quien me da contentamiento, Él es quien me da amor, Él es quien me enseña las cosas, Él es quien me equipa. Jesús le dijo al padre de un niño, con problemas graves, estaba endemoniado, estaba enfermo. El padre fue a pedir la ayuda y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Incluso Santiago, el hermano de Jesús, en Santiago 2:20 dice, o dijo de una forma parafraseada, que las obras sin fe son obras muertas. En Hebreos también, después de definir la fe, ¿te acuerdas que empieza diciendo Hebreos 1? Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Empieza diciendo lo que es la fe y después de llamar o de mencionar algunas personas, por decir llamarles al Salón de la Fama de la Fe, en el capítulo 11, verso 6, en la primera parte dice a la letra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, te explica lo que es la fe, te explica los hombres que tuvieron éxito en la fe o que ejercitaron la fe, y nos dice, toma valor, aprende a creer, quiere creer, desea creer. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo, además de agradecer la ayuda, te recuerdo que estamos en Filipenses capítulo 4, Pablo, además de agradecer la ayuda, felicita a la iglesia de Filipos por asociarse con Dios, por bendecir al siervo de Dios. Los felicita por ver lo que los demás no vieron, por tener una visión empática, por vivir el amor práctico de Dios. De hecho, en el verso 15 dice que lo apoyaron también cuando partió de Macedonia. O sea, no era la primera vez que lo apoyaban. Además, por lo que dice el verso 16, no se cansaron de ayudar. ¿Te has cansado de ayudar a alguien? ¿Te has cansado de servir, de trabajar, de hacer el bien? ¿Alguna vez te has cansado de hacer las cosas correctas? Dios quiere que hagamos las cosas correctas, siempre, no de vez en cuando, que seamos fieles. Bueno, pues pongamos en práctica el contentamiento, porque el contentamiento emana de Dios, proviene de la fe, es una disciplina que Dios nos equipa. Y dice, no te canses de hacer el bien. Pues esto de ayudar económicamente, ¿sabes? A veces no es fácil. Y cuando es cotidiano, eso nos bendice a quien da, también bendice a quien recibe. Pero literalmente dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Te repito, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No se refiere a una ayuda única, no se refiere únicamente a la ayuda que recibió ahora que está en Roma, sino a las múltiples muestras de amor de parte de la iglesia de Filipos, de parte de la gente que estaba decidiendo creer como Dios y vivir como Dios quiere que vivamos, que creamos. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de perdonar, no nos cansemos de amar. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Incluso en Hebreos capítulo 13, verso 16, dice de una manera parafraseada que no debemos de olvidar el hacer el bien. No debemos de olvidar las cosas importantes de la ayuda mutua, porque el hacer esto agrada a Dios. ¿Estás ayudando a alguien? ¿Estás dejando que Dios te utilice para ayudar a alguien? Porque estas ayudas, estas caricias vienen de parte de Dios. Y Pablo las recibió por medio de los miembros de la iglesia de Filipos. Su mismo pastor Epafrodito fue un utensilio de paz para Pablo. Fue un mensajero de Dios.
Y todo lo que hagamos, esto es alabanza a nuestro Dios. ¿Recuerdas el pasaje? Cuando lo hiciste con uno de mis pequeños hermanos, me lo hiciste a mí. Qué bendición que podamos alabar a Dios, qué bendición que podamos ayudar a otros y que podemos amar de una manera práctica y efectiva cuando hacemos lo correcto. Porque es como cuando decimos, todo es de Dios, todo es de Dios. Y hay que ser concretos en esto. Porque aunque todo es de Dios, Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestra ayuda. Es nuestro privilegio, nuestra realidad, nuestra bendición poder dar, poder servir a otras personas, poder cooperar para la obra de Dios. Y en realidad Dios nos hace mejores personas. El alabar a Dios con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que damos, como entendemos y procesamos su palabra, nos ayuda a entender en plenitud lo que es el contentamiento. Incluso el verso 19 y verso 20 de la carta en cuestión, esta carta de Filipos, capítulo 4, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya hemos hablado de este versículo. Y el 20, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes? Esto es por fe. ¿Cómo sabe este tipo que va a suplir Dios? Y hay perdonarán si se escuchó brusco tipo. ¿Cómo sabe Pablo esto? Por fe, porque conoce a Dios, porque puede ver lo que no ve, porque sabe en quién está esperando, porque sabe qué va a pasar con su futuro, porque no depende de él, no depende de sus circunstancias, no depende de las personas, no depende del dinero, depende de Dios. Y esto es fe práctica. Esto se puede entender y vivir únicamente por medio de la fe. Pues pidámosle a Dios más fe. Si a ti te falta más fe, pídesela a Dios. Leamos la palabra de Dios. Cuando la leemos nos nutrimos, aumenta nuestra fe, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pongamos esto en práctica y entonces, solo entonces, estaremos entendiendo y disfrutando lo que es el contentamiento, el verdadero gozo que emana de Dios. Y por supuesto, Dios ya nos ha hablado el día de hoy acerca del contentamiento con esta carta o este capítulo 4 de la carta a los Filipenses, y nos quiere desafiar a que entendamos el valor del contentamiento en medio de cualquier circunstancia. Disfrutemos el contentamiento, pongámoslo en práctica, ejercitémoslo y también disfrutemos del gozo a través de la fe práctica. Así es, disfrutemos del gozo a través de la fe práctica en Dios. Tenemos que poner nuestra vista, nuestra fe en el lugar adecuado. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga y espero verte pronto. Hasta luego.